Muy buenas, estamos aquí hoy para hacer este live que os he prometido para aclarar un poquito más el tema de las separaciones y que cuando necesitas realmente pues introducir en el proceso y cuando puedes introducir en el proceso pues un informe pericial psicológico. Muchas veces vienen esas preguntas en asesoramiento psicolegal y tenemos que pues verificar un poquito la documentación y asesorar personalmente para cada caso. Soy Serena Majoros, psicóloga forense acreditada y bueno, pues estoy aquí para ayudarte a aclarar estas cuestiones. Así que vamos a empezar porque los escenarios para un divorcio o separación son muy diversos. Así que vamos a empezar con la nueva ley. Sí, tenemos una nueva ley sobre mediación que, bueno, pues nos complica un poquito el escenario, pero realmente también está hecha para facilitar pues todo el proceso. Porque sí, pues muchos procesos de divorcio y separación acaban al fin y al cabo en los juzgados y bueno, pues esta ley de mediación de enero de 2025 de Ley Orgánica de Eficiencia de Servicio Público de Justicia, pues se ha puesto en marcha ya a partir de abril. ¿Y qué significa eso? Pues significa que antes de cualquier separación necesita pues, un proceso de mediación, ¿vale? No en todos los casos. Y hoy vamos a aclarar exactamente cuándo se necesita y cuándo no necesitas, ¿vale? Pero en principio, para hacer un proceso de divorcio o un proceso de separación o un proceso de modificación de medidas, entonces lo que tenemos que hacer y acreditar primero antes pues es que hemos hecho un proceso de mediación. Hemos intentado llegar a un acuerdo en las cuestiones que queremos pues llevarlo a juzgado. Y esto pues también tiene unos requisitos. Existe una formación específica para mediadores y tienen que estar registrados para que luego puedan elaborar todo ese documento que tú necesitarás para poder empezar pues ese proceso de divorcio, ¿vale? Eso es muy importante, que sin eso probablemente el juez pues puede simplemente echar para atrás la demanda. Entonces, vamos a ver los escenarios y vamos a ver cuándo necesitas esa mediación y cuándo no, y cómo puedes realmente entonces introducir un informe pericial cuando sería pues útil. Vamos a ver el primer escenario, cuando pues el divorcio es totalmente amistoso, de mutuo acuerdo. En estos casos, normalmente, pues lo que suele pasar que, bueno, las dos personas tienen que acudir a mediación a hacer ese documento de MASC, ¿no? De medidas adecuadas de solución de controversias y entonces a partir de allí pues probablemente incluso allí mismo en esa mediación pues pueden simplemente llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Que, bueno, aunque sea de mutuo acuerdo, siempre hay cuestiones que hay que hacer. Y bueno, pues a veces, aunque sea de mutuo acuerdo, es muy útil de ir a mediación porque allí podéis pues abordar varios temas que igual pues no lo habéis pensado. Incluso respecto a los hijos pueden asesoraros de una manera más específica. Entonces esto está muy normalizado, no es necesario, podéis firmar el mutuo acuerdo sin ir a ninguna mediación, tampoco pasa nada, pero bueno, pues puede ser útil. Aquí realmente pues simplemente la mediación ayuda a aclarar ciertas cuestiones. Y luego pues existen las familias que pues necesitan un poco de orientación o que quieren una orientación respecto a qué es mejor para mi hijo, porque tiene tantos años, porque nuestra vida pues antes era así, entonces ahora cómo es mejor que podemos organizarnos. Entonces muchas familias acuden a la consulta porque ya saben que van a divorciarse y entonces quieren preparar pues el terreno de la mejor manera posible y que los hijos sufran de menos posible y también pues quieren ya ceder, en este caso pues si uno tiene que ceder en alguna cuestión a favor de los niños, pues están dispuestos. En estos casos
casos, pues la mediación o venir a un psicólogo forense a que os asesore específicamente, porque también puede ser que pues los niños tengan alguna característica específica, por ejemplo, alguna neurodivergencia, pues cierta o ciertos problemas que requieran también pues una organización un poquito más específica. Y aquí pues viene muy bien un asesoramiento específico de psicólogo forense, aunque no necesitas luego pues ningún informe para elaborar, simplemente pues para que os pueda organizar un régimen de visitas realmente pues a favor y el beneficio de los niños. Pero luego este es el escenario más fácil, por supuesto. Y aquí vienen los otros escenarios cuando pues no hay acuerdo. No hay acuerdo en muchas cuestiones, incluso puede ser que no hay acuerdo en la custodia, pero tampoco hay violencia, ¿vale? Porque eso sería un siguiente escenario. Cuando no hay acuerdo y está claro que vais a ir a contencioso, entonces sí o sí hay que ir a mediación y hay que demostrar que habéis hecho pues todo lo posible para evitar ese proceso contencioso. Y si no es posible, pues habrá un informe donde se recoge todo lo que se ha podido hacer en las sesiones de mediación, el requisito mínimo que hayáis acudido por lo menos a una sesión y los dos. Y entonces, bueno, pues a partir de allí tenéis el documento y se elabora el documento de la demanda, ¿vale? Me imagino que en ese momento ya los dos tenéis abogados por cada lado. Importante que si de repente una separación de mutuo acuerdo con un abogado que al final pues empezáis como mutuo acuerdo y decís, bueno, pues quiero que nos lleve un abogado, que mejor que nos ahorramos y todo, y al final no hay acuerdo por alguna razón y se tiene que pues llevar a contencioso, pues ese abogado no puede ser abogado de ninguno de los dos, porque ya ha sido abogado de los dos, entonces no puede formar parte de una de las partes. Vale, eso es importante. Entonces, vamos al contencioso. Habéis hecho la mediación, tenéis el documento del MAS y ya pues los dos tenéis claro que va a ir esto a juicio, pero no hay violencia por medio ni hacia los hijos ni hacia la pareja, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, tenemos el escenario de conflicto. Yo siempre recomiendo que cuando empiece ese proceso y ya estamos en contencioso, entonces es muy importante de elaborar un informe pericial para también tú orientarte de profesionales de que cuál es tu situación y psicológicamente cuál es la mejor situación para ti y para los niños. Y también por otra razón muy importante. Durante el proceso, cuando tú pones una demanda contenciosa, probablemente, pues si no una de las partes, pues el mismo juez o fiscalía va a pedir una evaluación psicosocial. Pero esa evaluación psicosocial es obligatorio para las medidas definitivas, no para las medidas previas, ¿vale? Entonces, en todo caso, esa valoración va a venir ya después de meses de conflicto, de tensión emocional, de haberse alargado tanto el proceso y bueno, pues va a ser dentro de un proceso judicial donde hay muchas cosas ya enquistadas, ¿vale? Entonces, en ese momento probablemente puede gustarte, puede no gustarte, porque las valoraciones psicosociales también tienen un tiempo reducido, no tienen todo el tiempo para valorar, está bastante estancada justicia en este sentido y hay que esperar bastante tiempo y luego pues hay limitantes, o sea, las sesiones son limitadas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que a veces pues se dejan por alto o que a veces pues no se hacen los test correspondientes o no se hace la evaluación tan exhaustiva como a veces pues requiere la familia. Entonces es muy probable que, bueno, pues alguna de las partes no va a estar contenta con este informe psicosocial, ¿vale? Por lo tanto, pues es importante saber desde el principio que tú, ¿qué te atienes? ¿Qué tienes tú? Y cómo puedes pues tú afrontar todo este proceso. Así que aportar un informe pericial de idoneidad parental, ¿vale? Incluso, pues ahora lo explico, que puede ser no solo idoneidad, sino que puede ser también un informe pericial completo de la familia. Pues desde el principio al proceso
siempre, siempre, siempre va a darte una seguridad durante todo el proceso. ¿Por qué? Porque si no lo aportas al principio con la demanda tuya, tu idoneidad parental, que verifique también pues, las relaciones paterno-materno-filiales, pues en este caso sí, de qué parte viene, ¿no? Si tú eres el padre, pues paterno-filiales, si eres la madre, pues materno-filiales, pero acredite tu relación con tus hijos y que también, pues si hay alguna circunstancia específica de los niños, entonces que se evalúen, en este caso, los niños lo antes posible para que descubras pues también esos problemas que pueden tener los niños, porque al principio del divorcio es cuando más se ven y luego se enquistan y luego se acumulan con otras cosas y luego pues ya ni siquiera se sabe que por dónde han empezado los problemas de los niños. Entonces, al principio del divorcio intentamos la mediación, no lo conseguimos, vamos a contencioso, pues voy a ir a un psicólogo forense y voy a hacer un informe pericial como Dios manda respecto a que cómo soy yo, cómo es mi idoneidad parental y que me acredite que cómo son mis niños, aparte que quiero saber que cómo están llevando todo este proceso de divorcio, cuáles son los mejores consejos. Y este informe pericial va a acompañar tu demanda. Entonces estará dentro de tu proceso de divorcio desde el principio. No es que no lo acepten, no, lo van a aceptar y lo tendrán que, tomarlo en cuenta porque va junto con tu demanda y bueno, pues también forma parte del proceso ya desde el principio. Entonces, el informe psicosocial vendrá sobre la marcha y sobre la marcha vendrá ya como un segundo informe, quieras que no. Y si de repente en el proceso judicial pues hay que pedir, o sea, ese informe psicosocial no es gratuito porque pide una de las partes, tú como ya has pagado tu informe pericial a nivel privado, pues puedes decir perfectamente que yo ya he pagado. Entonces tú no vas a solicitar otro informe pericial por parte del psicosocial porque tú ya tienes un informe pericial tuyo. ¿Entiendes? Así que de este modo, pues tampoco tendrás que pagar 2 veces informes periciales y si en todo caso, pues es el fiscal o es la otra parte que lo solicita ese informe psicosocial en el proceso contencioso, pues si es el fiscal será gratuito para cualquier caso y si es la otra parte y no tiene justicia gratuita, entonces tendrá que pagar al perito, pues abonar los honorarios que correspondan. Pero tú no tienes por qué hacerlo en este caso porque tú no lo solicitas. Siempre el que solicita es quien lo paga y tu abogado ya no va a solicitarlo porque tú ya tienes desde el principio un informe y además pues bien investigado, bien hecho y bien construido. Para ese primer informe que tú hagas, si también forman parte tus hijos, entonces hay que invitar a la otra parte también. El profesional tiene que invitarle, tiene que avisarle, pero no se necesita la autorización expresa para que autorice esa valoración de los niños respecto a que cómo están o que cómo están adaptándose a la situación o que cómo están contigo en cuanto a las relaciones. ¿Por qué? Porque esto no es una terapia. No, el psicólogo forense no va a hacer una terapia, va a hacer una valoración sobre el estado biopsicosocial de la familia, las partes que pues, tenga acceso, en este caso, pues la parte solicitante y los niños. Pero como ambos sostienen la patria potestad y la custodia en ese momento, entonces, pero ya están en proceso de divorcio, pues hay que avisar a la otra parte que, mira, pues vamos a evaluar a los niños y usted tiene pues todo el derecho de recibir esa información sobre los hijos. Entonces, a partir de allí ya tienes tu informe pericial, empieza el proceso contencioso, no hay violencia, no hay por medio ninguna denuncia penal ni hacia los hijos ni hacia pues hacia la pareja, ¿no? No hay violencia de género, quiero decir. Entonces, este es un escenario que, bueno, pues es lo más común, por decirlo de alguna manera. Pero ¿dónde suele pues, estar el fallo? Que pues las personas se espabilan ya durante el proceso. Entonces dicen, ay, pues ahora quiero un informe pericial. O incluso ya cuando tienen un informe pericial de psicosocial y dicen, esto está muy mal hecho, yo necesito un informe pericial bien hecho. Y empiezan a buscar para hacer un informe pericial entonces. Y claro, pues allí hay un problema gordo, que primero que ya he hecho un informe pericial de justicia, ¿vale? O sea, designado de los juzgados. Que ojo, podría haber sido hecho yo también, porque a mí me pueden llegar pues desde los juzgados y de privado también. O sea, depende de, estoy en el turno, estoy en el turno de los juzgados y nos llegan las designaciones de ambas partes, ¿vale? Entonces, ya está hecho,
de los juzgados, por lo tanto, segundas victimizaciones de los niños no se ven muy bien tampoco, ¿vale? Porque se supone que además en los juzgados pues se ha hecho a pesar de que tú no lo has pedido, pero tienes que participar y hay una evaluación global de todo todo el conjunto familiar. Así que, bueno, el juez va a ver este informe como algo muy completo y muy bien. ¿Por qué exponer a los niños a otra valoración? Probablemente no aceptará ese informe durante el proceso o que no va a aportar realmente un mayor peso. Pero si está el informe desde el principio con la demanda juntos, así, desde el principio acompañado, entonces siempre está. Lo ha leído al principio, está acompañando todo el proceso. Cuando llegas al psicosocial, pues allí también está en el expediente, incluso ellos ya lo han visto este informe. Entonces, toda esta información está circulando desde el principio en el proceso y probablemente pues, lo han leído ya muchas personas. Por lo tanto, pues eso es muy importante y el momento que lo introduzcas pues, es crucial ahora que ya lo ves que por qué. Porque cuando una vez ya está hecho o que ya estás en el proceso, pues es muchísimo más difícil que lo acepten o que lo tomen en cuenta como realmente deberían tomarlo en cuenta porque probablemente estará muy bien hecho y mucho más estudiado. ¿Vale? Bueno, vamos al siguiente escenario. ¿Qué pasa cuando, pues sí, quiero separarme, pero no es una separación pues amistosa? Acuerdo seguro que no hay porque además que hay violencia. ¿Vale? Cuando hay violencia hacia los hijos o hacia la pareja, entonces no hace falta pasar por mediación, por supuesto, pero hay que acreditar esa circunstancia. Y entonces ya nos encontramos en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque estamos ante una cosa pues muy diferente que lo anterior, ¿vale? Penal, principalmente. Vamos del escenario civil a penal, que afectará, pues obviamente, el escenario civil también. Pero lo que va a suceder es que vas a hacer una denuncia por violencia de pareja o violencia hacia agresión hacia los hijos. Entonces empieza un procedimiento penal y paralelamente, pues por supuesto, pones la demanda de divorcio y pones pues todas las peticiones que quieres acompañar. Por supuesto, normalmente cuando es así, entonces hay un protocolo que es las medidas urgentes que se ponen en marcha por protección de los hijos, ¿vale? Sea eso por pues, violencia de género o también por violencia hacia los hijos. La verdad que tendría que ser un poquito más rápido. Yo últimamente he tenido casos donde hemos puesto en marcha este artículo, el 158, y bueno, pues uno se espera, como por ejemplo, pues hace algunos años el 158 florecía y más o menos llegaba, pues en 2 o 3 semanas estaban las medidas cautelares, las medidas de protección, ¿vale? En estos casos. Y en violencia de género, pues está lo del juicio rápido, por supuesto. Pero estoy hablando ahora, pues el 158 cuando hay pues medidas porque hay agresión hacia los niños. Y últimamente, pues lo que pasa es que está tan saturada de justicia y por eso estas medidas de mediación que incluso puedes esperar 3 meses para unas medidas cautelares y de protección. Entonces es bastante frustrante para muchos casos. Por supuesto que si hay una cosa, pues eso, tiene que fluir algo, tiene que fluir sangre para que realmente pues haya que de un momento al otro acudan y tal. Y eso es, por supuesto, que no podemos esperar. Entonces, la mayoría de los informes periciales que hablan del maltrato hacia los hijos, pues es un maltrato continuado, es un maltrato que a veces se documenta con algún informe médico también, es un maltrato que, bueno, pues hay testigos, hay relato, hay validación del testimonio y todo lo demás, pero claro, es que a veces el peligro vital en los juzgados es muy difícil de demostrar cuando pues estamos hablando de un progenitor y porque realmente pues peligro vital en muy pocas veces existe. Existe un peligro de que te haga daño, pues que te suelte un bofetón, que te insulte, que eso sí, y es maltrato y ese, claro, por supuesto que afecta muchísimo a los niños y a la larga pues muchas veces acaban en un 158 y está muy bien, pero no, lo que no está muy bien que porque no haya tanta gravedad como pues salgas en las noticias, pues hay que esperar a veces 3 meses, porque la ley principalmente está hecha para actuar pues rápidamente, pero no siempre se hace rápido.
Entonces, en todos estos casos, realmente siempre cuando existe pues, que introduces un proceso penal por violencia o por maltrato, o porque es simplemente contencioso, normalmente por todo este tema de la espera, pues se suele hacer medidas previas. Por eso dije que el informe pericial es muy importante que esté también al principio cuando es contencioso, sin violencia, porque entonces también marca algunas directrices para las medidas previas, porque el psicosocial es obligatorio para elaborar para las medidas definitivas, pero las previas marcarán también un escenario muy importante que va a determinar pues, hasta cierto punto también las medidas definitivas. Entonces, es importante que desde el principio, si podemos optar por las medidas más óptimas para los hijos, entonces que lo sean y eso podamos demostrarlo. Entonces, esas medidas previas es muy, muy bueno que tengas pues ese informe pericial. Y sí, pues ¿qué pasa? Que si dices, quiero un 158 porque además que yo me divorcio, pero es que yo no voy a... Yo me divorcio porque maltrata a mi hijo. Maltrata a mí también, pero maltrata sobre todo a mi hijo y yo esto, claro, no quiero que yo me voy, pero mi hijo te tendrá que ir o mi hija te tendrá que ir con la otra parte, pues cada semana o cada X tiempo. Entonces, claro, yo esto no lo quiero y voy a denunciar. Bueno, el 158 tampoco es que, o que cuando empiezas una violencia de género por denuncia, pues tampoco es a veces tan evidente y tan fácil, ¿vale? Entonces, allí sí que siempre recomiendo apoyarlo la denuncia con un informe pericial, siempre, porque ya es una prueba y además que es una prueba muy bien hecha y además es una prueba de primer testimonio en cualquier caso. Si es un 158 por un maltrato hacia un niño, pues entonces un psicólogo forense en un primer momento ya va a hacer pues el primer testimonio, validación del testimonio tipo cámara Gesell, que pues en la consulta donde lo hacemos en privado también tenemos la Gesell y que se graba todo y que luego se entrega para los juzgados si así lo piden. Y entonces, a partir de allí, de la grabación, se hace la validación del testimonio, se elabora un informe y se ve que realmente pues, hay un maltrato o simplemente pues, que son relaciones familiares de otra índole, ¿no? Porque a veces pues, eso también ocurre, sobre todo cuando ya la pareja no vive juntos y estamos hablando de una modificación de medidas. Pero este es otro escenario que vamos a tratarlo también. Entonces, cuando hay violencia, sea eso violencia por violencia de género o por hacia los hijos y quiero emprender ese divorcio, no es que esté divorciado ya y que ahora mismo lo descubro, sino que yo me divorcio por este motivo, entonces tengo que poner esa denuncia primero. Y para esa denuncia es muy útil tener un informe pericial ya elaborado por un profesional acreditado que pues, haga ese informe con todas las garantías profesionales. Acompañas la denuncia y de nuevo estamos en el mismo escenario que esta denuncia va acompañando todo el proceso, todos los profesionales que pasan pues y ven tu expediente van a tener que leer también ese informe y marca un poco el hito, ¿no? De todo el curso de cómo se ha introducido el proceso. Y también es muy importante, por supuesto, para ver que si pones esa denuncia o no lo pones esa denuncia, porque a veces pues viene esa sospecha por abusos sexuales, por ejemplo, y entonces se hace la valoración y te das cuenta que, bueno, pues es que no hay suficiente como para poder hacer un informe pericial de que hay abuso. Es más, descubres que no hay abuso, hay otra cosa. Entonces, que para estas cosas y estos casos es también muy útil, porque imagínate tú que piensas que tu hija está sufriendo un abuso, pones una denuncia y luego resulta que no es abuso, es otra cosa, que también pasa, ¿vale? Y entonces, claro, eso es tan grave como también no poner una denuncia cuando hay abuso, ¿vale? Las dos cosas son muy graves y perjudican igualmente a los niños, ¿no? Entonces, por eso este informe pericial es muy importante porque ya te puede también pues, tranquilizar como padre, como madre, de que, mira, estoy haciéndolo bien, no estoy exagerando, no estoy proyectando toda la experiencia que he tenido yo con esta persona y ahora mismo pues también lo vivo así, o no es que será que mi hijo o mi hija pues yo esté influenciando sin querer o sin darme cuenta, ¿vale? Todas estas cosas que aunque parezca que no, que gracias a Dios hay muchos padres que se preocupan y antes de hacer cualquier paso en falso, pues intentan, para no dañar a los más pequeños, pues hacer lo mejor posible
Y, por ejemplo, en estos casos es muy útil tener ese informe pericial de antemano. Y si estamos hablando de violencia de género, pues también, porque allí pues estamos mirando también, aparte de la validación del testimonio, pues otros factores como, bueno, pues tenemos que distinguir lo que es un trauma complejo, un estrés postraumático, una disociación, qué tipo de violencia ha habido, cómo lo ha afectado el sistema familiar, los niños cómo lo han vivido, si estuvieron presentes o no. Todas estas cosas hay que valorar y entonces esto también marca un poquito también lo que pones en la demanda del divorcio como petición y por supuesto apoya la denuncia penal. Entonces, en todo caso, va a ser un informe que vaya a ser útil pues, tanto en el proceso penal como tanto en el proceso civil, ¿vale? Esto es lo que cuando estás divorciando con estos dos escenarios. Pero ¿qué pasa cuando ya estás divorciado? ¿Ya? Hace tiempo y de repente, pues entonces viene una modificación de medidas. En modificación de medidas, si no hay violencia, no es una modificación de medidas porque pues he descubierto que maltratan a mi hijo o porque, mira, pues yo he intentado por las buenas, pero esta persona sigue acosándome, sigue, no sé, realmente maltratando hasta desde la distancia y entonces denuncio. No es eso. Entonces, simplemente que no funcionan las medidas, veo a mi hijo que está apagado, que no le gusta eso de la custodia compartida o no le gusta eso de custodia monoparental y le gustaría estar con ambos, etcétera, etcétera. Pues cuando no hay violencia y no hay denuncia penal, también hay que pasar por mediación. Y bueno, pues hay que obtener ese documento de medidas de resolución que pues, te demuestre que sí que hemos intentado, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Y entonces vais a mediación y allí pues igual es muy probable que podáis llegar a un acuerdo si no hay violencia y simplemente pues se trata de que las medidas no son adecuadas, ¿vale? Si finalmente pues, hay acuerdo, pues genial, se hace el acuerdo, se hace la modificación de medidas y ya se acabó muy rápido y muy fácil. Pero si no hay acuerdo, pues estamos ante un nuevo escenario de modificación de medidas de manera contenciosa. Y entonces tendrás que aportar el documento del acuerdo que no ha podido ser, pero lo habéis intentado y estamos ante un escenario que, aunque sea de modificación de medidas, más importante aún aquí, introducir desde el principio un informe pericial psicológico. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario donde pues ya ha habido unas medidas y habrá que ver, investigar en profundidad que si esas medidas no han surgido pues en beneficio de los menores, por qué lo han sido, qué ha pasado y cuáles serían las mejores medidas para ellos en estos momentos. Entonces, claro, tú puedes pedir una modificación de medidas porque a ti te parece, pero si encima vais a mediación para intentar llegar a un acuerdo y no consigues ese acuerdo, entonces pues tienes que ir a contencioso, por supuesto. Pero en este momento, pues necesitas también demostrar que en el contencioso que ¿por qué piensas tú que todo esto no es beneficioso para tu hijo? Y tendrás que demostrar con algo. No puede ser que solamente sea tu impresión. Por supuesto que me imagino que puedes tener pues, otros informes psicológicos de otros psicólogos que pues, el chiquillo igual está yendo a la USMIA o a otro psicólogo. Puedes tener un informe del colegio, del tutor o de rendimiento escolar. Puedes tener también pues, cualquier otro informe del pediatra o informes médicos del neurólogo o de su medicación del TDA o cualquier otra cosa, ¿vale? Todas esas cosas sí, puedes aportar y debes aportar, pero todo esto en estas informaciones que tú vas a ir aportando y el juez pues sí puede ver que, bueno, aquí hay algo, pero no hay una estructura ni lo ve claramente que, mira, pues hemos tomado estas medidas hace 3 años en base de todo esto, las circunstancias han modificado sustancialmente porque, pues imagínate, ha habido una enfermedad o un diagnóstico por medio en cuanto al niño, un TDA o cualquier otra cosa, o que simplemente pues, hemos dado cuenta que el chiquillo pues, tiene problemas conductuales o que nos ha adaptado bien durante 3 años, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto puede ser perfecto,
y puede ser verdad, y pueden apoyarlo documentos como comportamientos en el colegio, como tratamientos psicológicos, informes de los pediatras, informes médicos del diagnóstico, etcétera. Pero aún así no va a ser claro para el juez que, bueno, vale, y entonces, ¿dónde viene el problema? ¿Seguro que son las medidas? ¿O será que pues, el chiquillo tiene un TDA y bueno, pues estas medidas ni otras podrían funcionar mejor? Y todas estas cuestiones vienen entonces. Por lo tanto, es mucho mejor evitar todas estas cosas y desde el principio decir, vale, pues mira, no hemos podido llegar a un acuerdo, yo veo a mi hijo mal y yo quiero saber de cómo está y cuál es lo mejor para él, así que vamos a llevarlo a un psicólogo forense. Si tú quieres participar, genial. Si no quieres participar, pues también tienes derecho de tener toda la información respecto al chiquillo. Y hacer ese informe pericial e introducirlo desde el primer momento para este escenario también. Y si es una modificación de medidas por violencia o por cualquier agresión, entonces estamos en un escenario donde no se necesita ya esa mediación, pero también es muy útil introducir ese informe pericial desde el principio, también para orientarte tú a ti mismo, a ti misma, para saber cuáles son las mejores opciones para tus hijos y también para saber que, bueno, pues ese informe va a estar probablemente contrastado con otros informes que vengan durante el proceso acumulativamente, pero claro, eso es mejor porque siempre estará introducido y estará en el expediente, mientras los que vengan como el psicosocial, pues vendrán muy tarde, vendrán sobre otro escenario y probablemente pues también va a ser un informe a veces pues por tiempo o por falta de personal pues mucho más breve o que menos investigado. Mientras si tú introduces un informe pericial al principio y luego, pues imagínate que pasa mucho tiempo, ¿vale? Entonces, siempre se puede actualizar ese informe pericial y como es una actualización, pues también es parte íntegra de la valoración principal porque tú no puedes llegar a un juicio 8 meses más tarde y hablar de lo que había hace 8 meses. No, puedes hablar de lo que había 8 meses y puedes hablar de lo que ves ahora y puedes hablar de lo que entonces habrá pasado durante este transcurso de tiempo, cosa que el psicosocial no va a poder decir porque solo va a poder ver el momento donde pues, se evalúa la familia y a los niños o todo el escenario. Entonces, por eso es importante, porque un profesional que te hace un informe pericial, si pasa pues 8 o 9 meses desde la elaboración, siempre tiene que actualizar ese informe pericial. Aunque sea pues una breve entrevista, aunque sea una breve pues, cuestión de valorar la situación actual o pasar pues cualquier otro test que podría ser útil. Porque también pues, pueden surgir en estos 8 o 9 meses pues otras cuestiones o otras cosas que quizás en el primer informe no estaban contempladas. Y esto también te va a dar, entonces, a lo largo del tiempo, un estudio longitudinal. No solamente pues, va a haber el momento determinado, sino que también va a haber un poco lo que es el progreso, ¿no? Desde el divorcio o desde que ponemos la modificación de medidas hasta que llegamos al final del proceso. Entonces, bueno, pues todos estos escenarios pueden ser válidos, ¿no? Y pueden aparecer en los contextos de divorcio. No sé si, no lo he visto, la verdad, el chat mientras estaba hablando, que estaba aquí mirando, que sí que se han unido mucha gente y muchísimas gracias que os habéis unido porque la verdad que no me lo esperaba. Así que la verdad que me alegro mucho que si lo habéis visto útil. Si queréis consultar cualquier cosa, pues podéis mandarme un chat. Si algo no os ha quedado claro, pues también intentaré aclararlo tal vez pues en los reels siguientes si me lo dejáis en un mensaje. Y bueno, pues cualquier otro tema que si os gustaría aclarar o igual pues hablar o que hablase pues en un live así cortito de 30 minutos, pues me lo decís también y elaboro el contexto y el tema. La semana que viene estaba pensando de hablar pues los hijos parentificados, un poquito para seguir también con este tema de los divorcios, para ver que realmente cómo los identificamos, qué son los hijos parentificados, cómo los identificamos, qué efectos tienen pues toda esta dinámica familiar cuando son pequeños, adolescentes y cómo afecta pues en la vida adulta. Y también para que si tú
ha sido un niño parentificado o parentificada, niña parentificada, pues que puedas reconocer que igual pues algunos problemas o algunas cosas que puedas experimentar tú en tu vida hoy por hoy pueden deber a esa dinámica familiar entonces, aunque ya no forma parte de tu vida, pero sí que tiene un efecto muy importante a lo largo del ciclo vital. Y por eso, pues, es importante, creo que, hablarlo, porque se queda bastante invisible. Y donde menos se ven los problemas es justamente en la niñez. Los niños parentificados, muchas veces, pues allí vemos cosas, pero muy pocas veces vemos las cosas y los ponemos en una estructura e identificamos que este es el problema real. No, vemos cosas sueltas. Mientras, bueno, en la adolescencia ya se ve claramente cuáles son estos problemas y luego en la edad adulta, pues sí, se mantienen también ciertos problemas cuando has crecido en un entorno pues donde los padres se han divorciado o que simplemente parentificaron las relaciones con los hijos. Entonces, bueno, pues la semana que viene vamos a hablar de esto. No lo sé, que si en algún momento me habéis dejado alguna pregunta, no quiero sin responder. Espero que haya sido todo bastante claro. Hemos hablado de varios escenarios que pueden darse cuando estamos ante un divorcio o modificación de medidas. Solo tenemos que tenerlo en cuenta que con la nueva ley de mediación, pues tenemos que pasar por mediación, que es bueno, al fin y al cabo, porque muchos conflictos se resuelven, al fin y al cabo, en unas sesiones de mediación donde pues también tratamos no solamente la parte cognitiva, sino que también pues, facilitamos escenarios donde las partes puedan descargar y canalizar y regular emocionalmente pues, todas estas frustraciones que dan, pues, por supuesto, en estos procesos. Entonces, la mediación en sí está bien. Lo que pasa es que, claro, da un poco de confusión cuando hay diferentes escenarios. Y lo más importante, que muchos juicios donde pues llegan las partes sin todo este proceso, sabiendo que cómo es, entonces pasan estas cosas, que vienen corriendo pidiendo un informe pericial en un momento que sí, puedo hacerlo y voy a hacerlo de la mejor manera posible. Y sí, vamos a decir la verdad, lo que está ocurriendo, pero hay un proceso judicial y hay pues una estructura donde hay que encajarlo. Y a veces, pues las pruebas no son las pruebas, sino que también el momento cuando introduces esas pruebas y con la fuerza y con la base que introduces esas pruebas es importantísimo para el juicio. Entonces, esas cosas son las que muchas veces no te cuentan porque no lo sabe la gente o porque simplemente no les interesa. Pero lo mejor es hacerlo de este modo. Y cuando hay violencia es primordial empezar todo el proceso de violencia, de denuncias penales, pues con un informe pericial que te apoye, que no te sientas sola o solo en este proceso, porque va a ser muy duro, tanto para ti como para la familia. Y es muy importante que desde el principio tengas pues una persona que haya escuchado tu historia, que haya visto lo que ha pasado de manera objetiva y también te pueda decir lo que es violencia y lo que no es violencia. Es decir, que pueda distinguir que dónde está pues, esa pequeña diferencia que a veces, pues sí, tenemos que decir que está mal hecho lo que te ha hecho tu ex, pero no es violencia de género. Puedes denunciarlo, por supuesto, porque lo que ha hecho no está bien y que puedes denunciarlo como un acto de violencia, pero si la dinámica lo vemos que no es, pues lo tenemos que decir. Y eso ayuda también, porque no quita que haya pues un proceso penal si tú lo decides, pero también orienta muy bien para que tú puedas ver que dónde están, pues dónde está el problema, dónde está pues realmente, porque igual pues eso no es violencia, pero lo otro sí que es violencia y que ni lo has identificado. Y realmente quieres denunciar un acto que no va a ningún lado, pero hay muchas otras cosas que sí que psicológicamente, pues, por ejemplo, demuestran violencia, ¿vale? Que hay violencia pasiva también, que a veces, por ejemplo, sobre todo ahora estoy hablando de los hijos, ¿vale? Que sobre todo la violencia pasiva, la manipulación, es también violencia. Y hacia los hijos eso muchas veces pasa. Y esto es a veces pues se queda desapercibido. Y tú quieres tal vez demostrar o denunciar una violencia de género, ¿vale?
porque ya te has divorciado y hay ciertas cosas que van pasando y sí, está mal hecho, puedes denunciarlo por lo que tú quieras y todo lo demás, pero realmente pues no ha habido ni violencia de género antes ni es violencia de género ahora, pero sí que hay una violencia, por ejemplo, pues a veces hacia los hijos, ¿vale? Em, y dices, uy, es raras veces que si a los hijos los maltrata, maltrata no, no es verdad, como tampoco es verdad que a veces pues maltratan a la pareja, a la pareja y no hay maltrato hacia los hijos. Tú puedes ser muy mala pareja y puedes ser pues relativamente buen padre. También ocurre. Claro, es que es muy difícil ver muchos escenarios, yo lo comprendo, porque la gente pues normalmente parte de sí mismo y que sí, las cosas que vemos, pues también las noticias nos cuentan y estas cosas no cuentan las noticias. Las noticias no cuentan las madres que pues también maltratan a sus hijos y que llegan aquí a la consulta con denuncias, los padres que dicen es que no puedo más ver a mi hijo de tal modo. Entonces, que claro, pues no lo sé, que no es que me ha aparecido una cosa en la pantalla y de repente me ha desconcertado, perdóname. Lo que quería decir que, bueno, pues que también existe, pero no lo vemos tanto. Entonces, a veces es difícil imaginar que, bueno, pues una persona que ha sido una pareja muy, muy mala para mí, pues puede ser un buen padre, ¿no? Pero también existe, o que una pareja que haya sido muy mala para mí puede ser una buena madre, pero existe. Y también puede ser que muy, muy buen pareja y sin embargo, pues no muy buen padre o no muy buena madre. Eso también ocurre. Entonces hay muchos escenarios y lo que hay que hacer es verlo con un profesional objetivamente y que déjate aconsejar por un profesional que realmente te diga cuál es tu situación, porque eso va a marcar muchísimo pues el curso del juicio. Y también es muy importante elegir un buen abogado o una buena abogada que principalmente que te defienda pues no solamente los intereses, sino que más bien los intereses de los hijos en este caso. Un buen abogado, abogada de familia te tiene que poner los límites también, como también un bien psicólogo forense tiene que ponerte los límites y decirte cuando, pues no, mira, esto no está bien que hagas, esto no vamos a poder denunciar, esto no es lo que tú quieres, esto no es bueno para tus hijos. Eso es importante. Cuando un abogado no viene o un psicólogo forense no viene con esa premisa, entonces sospecha, porque probablemente pues allí no te va a defender con lo que tú necesitas. Porque tú necesitas que defiendan a tus hijos y necesitas que protejan a tus hijos. Entonces es importante también elegir los profesionales que te puedan aconsejar desde la objetividad y no solamente desde la ley, sino que también desde lo humano, que antes de abogados, antes de jueces y antes de psicólogos forenses, todos somos pues personas. Y así es como también tenemos que llevarlo, pues todo esta premisa que somos personas a nuestra labor, ¿vale? No podemos ejercer siendo psicólogos forenses sin ser personas y sin pues perder realmente pues todas estas cosas, porque sí, también que existen muchos abogados, que yo lo he escuchado, o mucha gente que te pueda aconsejar en esta situación. Ay, pues no te compliques, denúncialo por violencia de género, de acoso, de que te ha dicho, pues no sé, 4 insultos y un gesto de tal, y vas y lo denuncias. Y no hay ningún problema, ya no tienes que pasar por mediación porque me da una chorrada. Y existe, ¿vale? Pues no. Como antes también existía a veces que, bueno, pues denunciarlo por violencia de género. No lo hagas, de ningún modo. Si quieres a tus hijos, bien, no lo hagas. Si no es, no inventes. Si es un divorcio complicado, donde os habéis insultado los dos, habéis dicho los dos cosas, vayáis a mediación, intentar arreglar las cosas de manera pues civilizada, ¿vale? Pero si no hay violencia, no denunciarlo por violencia, ¿vale? Y si sospechas que hay violencia, entonces averiguarlo bien. Y para eso, pues necesitas un abogado
una abogada que pues sea también humana, y un buen psicólogo o psicóloga forense que te lo estudie el caso y que te haga un informe pericial como Dios manda, con todos los componentes que se puedan tomar en cuenta. Y con esto ya objetivamente podrás decidir qué camino tomar. Pero no te dejes aconsejar por los amigos, no te dejes aconsejar por la gente de la calle, no te dejes aconsejar por nadie que no sea un profesional objetivamente viendo tu situación desde fuera. Obviamente que vamos a dejarnos aconsejarnos por nuestras familias o padres y tal, eso es obvio y necesitamos el consuelo. Estoy hablando de cómo llevar el proceso. No te dejes influenciarte de que denúncialo o denúnciala o no le dejes ver al chiquillo y ya está, o tal. No, primero que nada, cabeza fría y ver siempre qué es lo mejor para tu hijo, ¿vale? Y si hay violencia, pues actuar rápido, porque sí. Para tener malos recuerdos, yo siempre digo que es mejor no tener recuerdos, pero a veces es muy difícil evitar también porque no actuamos a tiempo. Que detrás de un niño maltratado, muchas veces, pues sí, hay una persona que lo hace, pero muchas veces durante mucho tiempo hay otra persona que lo consiente. Entonces, hasta que pues se le abren los ojos y dice, uy, pues sí, tengo que hacerlo. Entonces, importante que con 2 dedos de frente, con sentido común, que es el menos común de los sentidos, ya lo sabemos, pero lo importante es que sí, la mediación no es mala, puede ayudar. Cuando no ayuda, entonces acudir a un buen abogado y a un buen psicólogo forense que te aclare tu situación, te elabore un informe que necesites y a partir de allí tomar las directrices y la dirección que realmente necesitas. No te dejes influenciar por nadie. Necesitas sentirte seguro y segura, tanto con tu abogado como el psicólogo forense que te vaya a atender. Y por otra parte, tú eres quien decide sobre todo lo que debes hacer en tu vida. Así que simplemente déjate aconsejar y así es como vas a poder hacer la mejor decisión por tus hijos. Cualquier otra cosa que necesitéis aclarar en este tema, pues estaré encantada de recibir vuestros mensajes. Yo aquí pues personalmente no veo ninguna pregunta así concretamente, pero si de repente se me ha pasado alguna pregunta, pues lo siento, me lo repetís y entonces yo lo responderé o por un reel o directamente a la persona. Por otra parte, pues simplemente que si queréis un poco indagar más en el tema y saber un poquito más, pues la semana que viene vamos a hablar de todos estos niños parentificados y que cómo manifiestan todas estas señales pues en la infancia, cómo podemos nosotros también verlo, no solo como psicólogos forenses, sino que también pues como padres, madres, qué señales tenemos que tenerlo en cuenta que igual puede suceder, qué efectos tiene en la adolescencia y luego pues también que cómo te puede afectar en tu vida adulta si has sido un niño o una niña parentificada. Así que nada, la semana que viene os espero así el miércoles, pero también pues pondré un pequeño recordatorio para que pues todo el mundo pueda enterarse y si te interesa pues puedes entrar y preguntarme. Muchas gracias por haber estado tanta gente. La verdad que estoy encantada. Aquí, espérate que no sé si hay algún mensaje. Es que no lo veo, no aparecen los mensajes, pero sí que ha parecido que alguno había. No sé. Es que es mi primer live, o sea que no lo controlo del todo, la verdad. A ver, no sé aquí qué... Esas son invitaciones. He visto como que sí, que había algún mensaje, pero es que no lo identifico, no lo veo. Lo voy a revisar y en todo caso, pues lo miraré. Lo miraré, si hay alguna pregunta en concreto, pues intentaré responder. Si de repente se me pasa la pregunta, mándame un privado y me lo preguntas y entonces nada, yo responderé en la brevedad máxima posible. Muchísimas gracias y nada, nos vemos en la siguiente semana hablando de estos niños. Si queréis mientras tanto hacer preguntas, pues también podéis hacérmelas, podéis mandármelo
por privado o lo que sea, y así pues preparo también este tema ya orientado así a pues esas preguntas, porque lo de hoy ha sido por iniciativa propia y por temas que pues muchas veces me llegan a la consulta, y justamente pues esta semana abultaban un poquito esas consultas, así que estaba pensando hacerlo. Pero si hay otro tema que os interesa, pues yo encantada, y lo preparamos. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente live, ¿vale? Ay, mira qué bien que es. Aquí.